Sergio, te anticipaba que quería que nos contaras de la aporofobia. La aporofobia, porque tiene un ámbito psiquiátrico, fobia es un miedo irracional, ¿sí? Fobia a los perros, etc. Entonces, pero aporofobia hace referencia a un miedo irracional con los pobres, ¿ya? A los pobres. A los pobres. Claro. Y uno se pregunta, quienes desarrollaron, ¿no es cierto?, el tema desde el punto de vista ético, creo que fue exactamente de la Cortina, la que escribe un libro con el tema de la aporofobia, con otro autor, ya dice, ¿y por qué? Dice. Y la tesis es que evolutivamente uno tiende a hacer algo por el otro que aunque no se le retribuya inmediatamente, lo que uno piensa es, en algún momento, él va a hacer algo por mí, va a poder ayudarme, no sé cuándo, ya. Pero con los pobres dice, nunca, jamás, sino que siempre va a ser darles y ayudarles, sin que nunca me retribuyan nada. Es una visión perversa del mundo ético, ¿no es cierto? El mundo ético dice que el verdadero dar solidario es cuando uno jamás espera que el otro vaya a devolverle algo, sino que hay una satisfacción y de sentido solo con el regalar y dar. Pero la verdad es que el mundo no funciona así, un poco, ¿ya? Entonces acuñó ese concepto, la aporofobia, y eso va creando esta especie de miedo tan inconsciente como consciente, que se refleja finalmente por lo que Tony Judt, no es una frase de Tony Judt, en realidad este sociólogo inglés dijo que el problema, y es el problema del capitalismo, porque lo mencionó creo que Adam Smith, dijo, el problema es que la sociedad tiende, ¿no es cierto?, a admirar a los poderosos y a menospreciar a los débiles. Esa es otra mirada finalmente que está hablando de lo mismo, el desprecio por el frágil, por el débil, por el que sufre, digamos, el que uno considera distinto, entonces, y un distinto que siempre va a haber que intentar proteger o ayudar. Llama la atención, Sí. bueno, de todas las cosas que llaman la atención, Sí. la justificación que dan, yo veía unos estudios más al callo, más allá de la encuesta, Sí. de la motivación para la gente para participar. El sentido. Y el sentido, y uno fundamental, es encontrarse con otro, es estar con el otro, es Sí. poder conversar. En una Sí. sociedad, creo yo, de que la mayor participación con el otro es mirar la televisión. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Porque más allá de lo que la gente... Sí. Hay demandas que están claras, pero es Sí. eso que explica que volver a juntarse, volver a encontrarse, porque es algo... Agudo el comentario, porque tiene bastantes ángulos. Un ángulo es que esto del toque de queda, ¿no es cierto?, y los estados de excepción que se utilizan en todo el mundo, para el manejo político, sociopolítico, en el borde extremo, fue como un rito de paso. ¿Y cuál es el rito de paso? Yo, tú, nosotros vivimos la dictadura, ¿sí? Y vivimos no solo toque de queda, sí, estados donde finalmente hubo muchos muertos, torturados, y sabíamos lo que era tener al frente, por ejemplo, un tanque en la calle. Y la nueva generación, hijos, nietos, ya hablaban de esto como si fuera un pasado, y que uno les relataba en la mesa, y decían, ¿qué es esto, viejo? Y de pronto se encontraron que ellos también estuvieron afectos, ¿sí?, a lo mismo, tanto que ahora hubo muertos y dañados como nunca, los daños oculares, o sea, se vulneraron los derechos humanos y dijeron, esto sí pasa, sí lo vivieron mis padres, sí, mis abuelos, y ahora lo conozco, pero eran tan ignorantes que dijeron, yo lo contaba, salieron los tanques a la calle y estuvimos frente a los tanques, tanqueta, y le decía yo, eso jamás ha sido un tanque, jamás han visto un tanque disparando en la calle, contra la moneda, de verdad. Entonces, pero sirvió, porque sirvió de puente generacional para la reflexión, ¿sí? Ese es un ángulo que se comenta poco, porque en general se habla de lo negativo esto y de lo destructor, yo creo que no, ¿ya? El juntarse coincidió este periodo con que a mí me habían pedido un ciclo que he estado haciendo a lo largo del país en colegios, y el tema es justo la violencia y el bullying. Y me obligó a revisar los análisis, el opio, como dijo Peña, que yo respeto mucho, el opio de los intelectuales, o sea, puras reflexiones,
sobre la violencia, y no solo sobre la violencia en sí, sino revisar un libro que se llama Masa y Poder, de Elías Canetti. Elías Canetti, sí, fue premio Nobel y escribió ese libro. Él no se dedicaba a esto, pero es un libro que describe de manera sistemática lo que uno está viendo y describe el poder de la masa y la necesidad. La masa se va construyendo en la necesidad de estar justamente, como decías tú, con el otro. En el 1.200.000 había euforia. Ya había este sentido de somos todo algo, algo distinto, un descubrimiento nuevo, que yo creo que va a servir para regenerar un poco el capital social, entre paréntesis, que se ha perdido sistemáticamente, ¿no es cierto? Y lo han hecho desaparecer de a poquitito. Por lo tanto, yo comparto profundamente esto como un elemento que permite explicar también después los fenómenos posteriores. Este libro que yo recomiendo a la gente que mira este programa, que es gente culta y le gusta la literatura y la reflexión crítica, creativa, que lo lea porque tiene un capítulo entero de la fascinación de la masa y el ser humano por el fuego. Y dice que masa sin fuego y destrucción por el fuego no existe. Y si uno revisa lo que está pasando en Hong Kong, que llevan como 6 meses luchando, ¿no es cierto? Ahora están luchando por su democracia y despegarse de China, y qué es lo que pasó un año, llevan los chalecos amarillos, etcétera. Siempre el tema del fuego. Y dice una cosa muy interesante, dice que el fuego se ve de lejos. El fuego, después del fuego no queda nada. Veamos lo que está pasando con los bosques hoy día quemándose, ¿ya? Y es sinónimo de poder. Dice, masa, finalmente, y fuego son una sola cosa, ¿ya? No dice que la masa debe quemar. Dice que siempre en las masas va a haber esta frontera, lo que Castells, ya que vino a Chile, otro catalán, y lo han entrevistado, dice la explosión social, que también Canetti se refiere a eso, que siempre va a haber un instante en que viene la descarga. Y ahí es donde aparece la frontera de destrucción radical. ¿Sí?